Hola, en este video vamos a hablar de límites y derivadas. ¿Sí? Bueno, la idea del límite, si ustedes recuerdan los videos de Khan Academy, los videos que les pasé, es una idea un poco abstracta, pero van a ver que en realidad el límite es un valor. ¿Sí? Voy a dibujar la gráfica de una función, una línea recta. Bueno, por ejemplo, en esta función, si me interesa conocer el valor de la función cuando x es 2, de aquí de la gráfica veo que cuando x vale 2, la función y vale 4, es decir, el valor está definido. Pero de lo que se trata en los límites es de que va a haber funciones que no están definidas para todos los puntos. O bien va a haber funciones que están definidas con diferentes tipos de intervalos, como en el video anterior, en donde yo puse una función en donde les decía que era la velocidad de un avión y ven que iba con incrementos, partes lineales, llego dependiente cero, ¿sí? Entonces hay funciones que están definidas así por trozos. Bueno, entonces, ¿qué va a ser el límite? Si yo quiero conocer el valor de la función alrededor de 2, entonces, alrededor de este punto yo me voy a fijar en valores que estén a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Entonces, por la izquierda sería 1x igual a 1.9, x igual a 1.99. Y así le puedo seguir, x igual a 1.999, ¿sí? Porque me estoy aproximando al valor de x, pero por valores más pequeños. 1.9, 1.99, 1.999, 1.999.000, es decir, muy cercanos al 2, pero no el 2. Cuando yo evalúo esta función, me voy a dar cuenta que la función y va a tomar un valor y yo puedo decir que este valor se aproxima a 4. Voy a usar este símbolo. ¿Sí? Entonces puedo decir que el valor de la función cuando x tiende a 2, es decir, se acerca a 2, es 4, porque estos valores se aproximan al número 4. Ahora voy a analizar qué pasa con la función cuando vengo del lado derecho, es decir, cuando me voy acercando en este sentido. Entonces, por la derecha sería tomar valores más grandes que el 2. Por ejemplo, x igual a 2.01 igual a 2.001. Y así puedo yo ir tomando valores cada vez más pequeños. Y me doy cuenta que cuando yo me acerco a x con valores cercanos al 2, pero más grandes,
esta función pues también va a estar alrededor del 4. Me daría, por ejemplo, y igual a 4.01, y igual a 4.001, 0001. Y esta función se va a aproximar entonces a 4. Entonces yo puedo ver, ya sé que me acerque por la izquierda o por la derecha, el valor al que tiende la función va a ser el 4. Entonces el límite de esa función cuando x se acerca a 2, el límite sería 4. Entonces el límite es un valor al cual tiende una función, en este caso es una línea recta, cuando yo me acerco a un punto, en este caso fue 2. Pero a ustedes les va a interesar conocer el valor de funciones alrededor de ciertos puntos. Y lo que nos permiten hacer los límites es conocer el comportamiento de las funciones. Y si yo tengo funciones que me describen fenómenos económicos, voy a poder predecir con los límites y las derivadas el comportamiento de las funciones, es decir, el comportamiento económico de mis variables. ¿Qué es lo que a mí me va a interesar? Bueno, entonces el límite es eso, es una función, es el valor de una función. Y para que exista el límite, pues nosotros tenemos que ver que tanto por la izquierda como por la derecha exista el valor que está definido. Y también que sea el mismo valor. ¿Sí? Bueno, yo ocupaba el concepto de límite para llegar a lo que es una derivada. Voy a borrar aquí. La derivada es un operador y como operador pues va a operar sobre funciones. La derivada yo lo puedo escribir de esta forma, donde esta d es la función derivada, es decir, que esta va a operar sobre una función, va a transformar a una función. Aquí dice que es con respecto de x. Entonces, cuando yo tengo este símbolo aquí en este espacio, voy a meter las funciones. ¿Sí? Entonces, por eso, la derivada va a operar sobre una función, va a transformar esa función. ¿Y qué me va a medir? Me va a medir cambios. Por ejemplo, si mi función es y igual a x cúbica. Yo ya vi en el otro video que una función cúbica tiene esta manera, esta forma. Entonces, ¿qué me va a medir la derivada? Yo voy a ver que la derivada me va a medir si una función es creciente o si es decreciente. Me va a medir la pendiente. Ya vimos que la pendiente en una línea recta es la inclinación. Bueno, entonces vamos a poner aquí la función es y igual a x cúbica. Voy a poner aquí x cúbica. Para yo poder hacer esa operación derivada, tengo que conocer la regla. Ahorita nada más voy a poner el resultado. Bueno, ¿cómo voy a poner el resultado? El número 3, este número pequeño, es un exponente. ¿Sí? Y la regla me dice que yo voy a bajar ese exponente, entonces voy a poner 3. ¿Sí? Y voy a escribir nuevamente la x, pero al exponente le voy a restar 1. Entonces me va a quedar 3x cuadrada. Y esta va a ser el valor de la derivada. ¿Sí? La derivada va a ser en este caso es un valor positivo. Si yo me fijara en esta parte de la curva, si ustedes se fijan,
Esta es una curva creciente, por eso mi valor de mi pendiente sería un valor positivo. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver más ejemplos de derivadas, pero ahorita vamos a ver sobre lo que es una derivada matemáticamente con la idea de límites y pues para qué me va a servir esa derivada. Voy a borrar aquí. En física tenemos muchas funciones. Una de ellas es la de velocidad. La velocidad es igual a la división de x entre t, donde x es la posición y t es el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad? Pues voy a dividir el cambio en la posición entre el cambio de tiempo. Por ejemplo, si yo ruedo este plumón, va a atravesar una distancia en un cierto tiempo. Para conocer su velocidad, pues tengo que hacer esa división de la posición entre el tiempo. Pero si yo quiero un cambio más fino, más pequeño, no en un intervalo de tiempo, sino en un segundo, en segundos, en fracciones de segundo, en milésimas de segundo, yo tengo que medir ese cambio, pero con un instrumento que me permita medir punto a punto, es decir, en puntos muy pequeños, en puntos muy infinitesimales se les llama. Entonces, ¿cómo puedo medir cambios infinitesimales? Pues con los límites, porque ven que los límites nos miden el comportamiento de funciones en puntos muy específicos. Entonces, si yo voy de 1 milisegundo a 4 milisegundos, son fracciones tan pequeñas que yo no las voy a poder medir con una división normal. Por eso yo necesito hacer un límite, necesito irme a valores muy pequeños, aproximarme a intervalos tan pequeños que casi sean cero, pero no son cero. Entonces, como no son cero, son muy pequeños, por eso está la idea del límite. Y ese límite se va a transformar en una derivada. Bueno, como yo voy a querer medir el tiempo instantáneo, es decir, la velocidad instantánea de 1 milisegundo a otro, con una división normal no se puede. Entonces yo tengo esta operación. La velocidad va a ser igual a la derivada de x entre la derivada del tiempo. En física se acostumbra mucho, en vez de tener esta notación, poner así para la derivada o con un punto. Eso va a indicar la derivada. ¿Y qué va a medir la derivada? Un cambio infinitesimalmente pequeño en x entre un cambio infinitesimalmente pequeño en el tiempo. Es decir, son cambios instantáneos, son cambios tan rápidos que con una división normal no lo podría hacer. Entonces, la derivada me va a medir eso, cambios, en este caso, de posición con respecto del tiempo. Pero la derivada mide muchísimas más cosas. Tengo otra expresión de física donde tengo C es igual Bueno, ¿quién va a ser C? C es la capacidad calorífica. ¿Quién es Q? El calor. ¿Quién es T mayúscula? Temperatura. Y estas D son de derivada, es decir, cambios muy pequeños. Esta capacidad calorífica, por ejemplo, cuando ustedes ponen a hervir agua y se sirven en una taza y luego dejan ahí una cuchara, pues de rato la cuchara, si es de metal, pues se va a sentir caliente. Ustedes cuando la tomen, pues la van a sentir. Si dejan una cuchara de plástico o de madera, pues ustedes no van a sentir ese calor igual que en la de metal. Bueno, pues esa capacidad de calentarse la mide este coeficiente Q. Digo C, perdón. Entonces, esa capacidad, ¿cómo la voy a medir en física? La voy a medir midiendo el cambio en el calor conforme la temperatura. Entonces, las derivadas me miden muchísimas cosas. Ahora, una función en términos de costos.